Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a viajar al pasado para conocer cómo nació el fútbol en el Ecuador. Porque antes de gritar goles por la tri, hubo un tiempo en el que el fútbol ni siquiera era conocido. En esos años, los niños jugaban más a las canicas que a patear una pelota. A finales del siglo XIX, el deporte en Ecuador era muy escaso y el fútbol prácticamente no existía. Todo comenzó con un joven llamado Juan Alfredo Wright. Cuando tenía apenas 14 años y poco después de perder a su padre, dejó Guayaquil y viajó a Lima junto a su madre y hermanos. Sin saberlo, ese viaje cambiaría para siempre la historia del deporte en el país. En Lima, Juan Alfredo se unió al Cricket Fútbol Club, donde ya se practicaba fútbol, un deporte que había llegado desde Inglaterra gracias a Alejandro Garlán. Ahí aprendió las reglas, la forma de jugar y sobre todo se enamoró del fútbol. Cuando los hermanos Wright regresaron a Guayaquil, trajeron consigo algo muy especial, el primer balón inglés que rodó en suelo ecuatoriano. Con toda esa pasión, Juan Alfredo Wright fundó el Club Sport Guayaquil, el primer club de fútbol del Ecuador. Ahí enseñó a sus amigos cómo se jugaba, cuáles eran las reglas y cómo organizar partidos. Poco a poco el fútbol empezó a llamar la atención de más personas. Gracias a ese impulso, en los años siguientes aparecieron otros clubes, como el Ecuador Sport Club, el Guayaquil Employees Association y el Libertador Bolívar. Aunque Wright regresó a Inglaterra en 1900 para continuar sus estudios, no pudo ver crecer su idea, pero la semilla ya estaba sembrada. En 1907 apareció otra figura clave, Manuel Seminario Sáenz de Tejada. Él se encargó de darle más orden al fútbol en Guayaquil. Convenció a varios clubes para que retomaran actividades, unió equipos pequeños para crear el Club Sport Unión y ayudó a fundar nuevos clubes como el Club Sport Vicente Rocafuerte y el Club Universitario, formado por estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Incluso logró que la Armada Nacional apoyara la creación del equipo Libertador Bolívar. Al comienzo, el fútbol era un deporte practicado solo por las clases altas. Sin embargo, con el paso del tiempo, fue ganando popularidad entre los jóvenes y en los barrios de la ciudad. De esta manera, surgieron clubes importantes como el Club Sport Patria, creado por jóvenes del barrio Atarazana en 1906 y reconocido oficialmente en 1908, y la Asociación Deportiva 9 de Octubre, fundada en 1912. En aquellos años no existían estadios, por lo que los partidos se jugaban en las calles, incluso en vías que hoy son muy conocidas, como la Avenida 9 de Octubre. Mientras tanto, el fútbol también empezaba a llegar a la capital. En 1906, en plena revolución liberal, se fundó el Sport Club Quito, el primer club de fútbol de la ciudad. El ferrocarril fue clave para que el fútbol se moviera entre Guayaquil y Quito, llevando el deporte de una región a otra. En Quito, muchos jóvenes no tenían balón, así que jugaban con uno improvisado llamado ispapuro, que era una vejiga de animal envuelta en trapos. A veces los partidos causaban molestias a los vecinos. Se jugaba principalmente en el Parque El Gido y en los terrenos del Sanatorio San Juan de Dios. Los primeros encuentros de fútbol se daban entre estudiantes y soldados. De esos partidos salieron algunos de los primeros jugadores más famosos del país, como Alfonso Terán, Leonidas Chino Anda y Luis Berraco Encalada. El 10 de agosto de 1912 se jugó un partido histórico. Por primera vez se enfrentaron equipos de dos regiones distintas. El Sport Club Quito recibió al Guayaquil Sport y el equipo costeño ganó 4-0, así comenzando la rivalidad de regiones. En 1908, Manuel Seminario Sáenz de Tejada recibió un trofeo del Comité 18 de septiembre para organizar el primer campeonato del país. Los partidos se jugaron en la Plaza Abdón Calderón y en la final el Club Sport Guayaquil derrotó al Bolívar. Pocos días después, la Municipalidad de Guayaquil organizó el primer torneo oficial, que nuevamente fue ganado por el Club Sport Guayaquil. En 1915 se creó la Asociación de Fútbol, encargada de organizar los campeonatos. Gracias a esta organización, años más tarde, nacerían el Barcelona y el Emelec, los clubes más grandes de Guayaquil. Así nació el fútbol en Ecuador, desde el primer balón traído por los hermanos Wright hasta los primeros clubes, partidos y campeonatos. Guayaquil fue la cuna del fútbol ecuatoriano.
y desde ahí la pasión por este deporte se extendió por todo el país. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima.